buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Correcámara. En el programa de hoy, como siempre, vamos a conocer estrenos de cine y de series. Vamos a estar recomendando con Pablo Estarico algunas películas que tienen algo que ver con animales, pero que pasaron un poco por debajo del radar entre tanto estreno de los Oscar. Y vamos a tener un último bloque especial de Anora, esta película de cine independiente que arrasó en los Oscar. Bueno, vamos a ir un poquito a la historia de su director. Vamos a ver una escena de una película anterior, la primera que lo hizo saltar a la fama. Todo eso un poquito más adelante, pero arranquemos por el estreno de las salas de esta semana, que es Mickey 17 o Mikey 17, una película de ciencia ficción basada en una novela que, entre otras cosas, genera interés porque es la nueva película del mismo director de Parásitos. Es sobre una misión espacial en la que hay un hombre que se propone como para ser prescindible. Este título tan especial no viene con tan buenas críticas, pero sí tiene mucho de esto del nuevo director de Parásitos, la nueva película de Parásitos, y además porque es protagonizada por Robert Pattinson, el de Crepúsculo, pero también el último Batman que conocemos. Veamos un adelanto. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Ain't that a kick in the head? Once you die, we'll print a new version of your body. Yeah, I should have read through it. My head keeps They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward. if this is just a day. Yeah, He's lying. It's fine. my life is gonna be beautiful. Mickey, it's not looking very good for you. Yeah, no. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go-around, I hate dying. Why aren't you dead? Multiples. In the case of multiples, we exterminate every individual. Permanent deletion. Not for me. Tell me quick. Let's blow up these second-hand baloney boys. Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser? Tell me quick. Oh, ain't another kick. Tell me quick. In the I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Tell me quick. Mickey 17 entonces es uno de los estrenos de salas, se estrenó incluso en Cinemateca esta semana. Y para los que buscan estrenos de series en plataformas, Max acaba de estrenar la serie española Cuando nadie nos ve. Maribel Verdú interpreta a un sargento de la Guardia Civil Española, es bastante de época, y Mariela Garriga es la agente del ejército estadounidense. Se juntan en Sevilla para resolver unos crímenes en la España más profunda. Mira un adelanto. ¿Hay noticias del chico? Pinta feo. Pues yo no pierdo la esperanza. Esa palabra mejor si no la usas. En este oficio se trabaja con certezas. I'm Lieutenant Castilla. Sergeant Miles Johnson is missing. I assume the Spanish police are up to speed on all this. They've got their own problems. I wouldn't get your hopes up. También nos vendría bien alguien que conozca la zona. Yo no soy de aquí y hasta la fecha no me he sabido ganar el aprecio de demasiada gente. A mí me pasa igual. Que todo esto es muy raro. Necesitamos que venga. El caso es nuestro. Todo indica que es un homicidio. Son varios casos ya. Do you think that is connected?
Parece que sea una casualidad. Ahora empezamos a entendernos. Estamos en Semana Santa. Dolor. Pasión. Expiación de los pecados. Quien fuera que lo provocara, sabía muy bien lo que hacía. Hemos encontrado un cadáver. Three bodies. Same town. During Holy Week. The devil doesn't do evil. He just points it out. It's funny, huh? We think we're safe from everything when no one sees us. In fact, that's when we're most vulnerable. Cuando nadie nos ve, entonces se acaba de estrenar en Max, así que ya la pueden ver los que quieran. Y es momento de recibir a Pablo Starico. Bienvenido. Muchas gracias, Majo. ¿Qué tal todo? Muy bien. Nos debemos algunas palabritas de lo que pasó con los Oscars. Así es, pasaron los Oscars y de alguna forma sentimos que arranca el año cinematográfico finalmente, porque ya es hora de pasar página con estas películas. Hubo ganadoras, algunas que adivinamos, que dijimos que podían pasar. La ganadora fue Anora, como sabrán, y vas a explorar. Sí, va a haber un bloque especial de Anora. Increíblemente, la película que más nos había gustado de las 10, para mí fue una sorpresa total. La sorpresa de la noche es que la Academia premiara la película independiente más linda de todas. Totalmente. Pero yo esperaba que fueran por otro lado. Sí, y creo que fue gratificante ver también la victoria de John Baker, el director, como mejor director. También ganó guión. En fin, arrasó de alguna manera Anora en este sentido. Yo te hago una salvedad y es que la protagonista, Mikey Madison, ganó y yo le hubiera dado, no sé, un premio revelación, la revelación del carnaval, ¿viste? Cuando hay categoría revelación se lo hubiera dado a ella, pero el premio a la mejor actuación pensé que iba para Demi Moore y me dio un poquito de pena que no fuera para ella. Era la favorita, además en la propia transmisión la poncharon con una cara muy triste a Demi, dio un poco, no, lástima, pero bueno, ella ya ganó un montón de premios, esto La Sustancia la volvió a poner en el mapa. Pero no sé si no es muy jovencita Mikey Madison para ganar ese premio a mejor... Puede ser. Me gusta la idea del premio a mejor revelación. El año que viene los Oscars van a incorporar mejor elenco, un nuevo premio. Mirá. Eso creo que va a ser interesante. Eso está bueno. Y para mí deberían hacer algo así como mejor revelación o actor y actriz nuevo. Adrian Brody le ganó a Timothée Chalamet como mejor actor por El Brutalista. Y yo pensaba que para mí esto es mejor para Chalamet. Que no haya ganado... Sí, por lo mismo, porque es súper joven. Eso, que no haya ganado creo que alimenta un poco más el mito, así como en su momento fue DiCaprio con ese Oscar prolongado que llegó mucho tiempo después. Emilia Pérez, la gran perdedora de la noche. 13 nominaciones, ganó solo 2. No pasó mucho con el escándalo que habíamos hablado de Carla Sofía Gascón. Estaba ahí presente. Pasó que el presentador hizo algún chiste sobre cómo se querría matar el publicista, digamos, pero no mucho más. Conan O'Brien, me gustó su conducción, debo decir. Algo me dice que creo que va a volver. Sí. Después en sí la ceremonia, la verdad que es un formato que está un poco vetusto, que se hace largo, sin duda. Larguísimo. Casi 4 horas, con mucha tanda publicitaria. No sé si se puede reconvertir de la entrega de premios, pero creo que urge un poco. Se puede, y que en este caso con Conan O'Brien como que mejoró un poquito en esto de un poco más de humor negro. Me gustan los presentadores más ácidos. Sí, hubo el momento, digamos, político de la noche fue la victoria del documental No Other Land sobre, el conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Para mí, debo decir que lo que siento que le faltó a los Oscars son estrellas. No había... Totalmente. ¿Dónde está Meryl Streep? Bueno, Jack Nicholson no sale tanto, va solo a ver los partidos de los Lakers, pero no había como esas grandes figuras, y eso creo que habla un poco de este panorama de Hollywood. Y por otro lado, debo decir que también creo que es gratificante ya dejar de mirar tanto hacia esa industria y ahora a partir de lo que sigue en el año meternos con estrenos latinoamericanos y demás. Creo que hoy vamos a seguir un poco con Hollywood, pero después ya podemos mirar hacia el mundo. Es verdad. Yo celebré un poco la victoria de Zoe Saldaña. Dentro de Emilia Pérez y toda su polémica, Zoe Saldaña como actriz de reparto, me parece que en esa película está muy bien y me alegró mucho su discurso. Un poco de la que descontracturó un poco cuando recibió el premio, ¿no? Porque
pero después fueron un poco raros los discursos. Adrien Brody se extendió muchísimo, que era como, yo quería que ganara él, pero al final me terminó cansando. De hecho, el dato curioso es que fue el discurso más largo en la historia de los Oscars. Por ahí 5 minutos, no sé cuánto duró. Se lo notaba como poco preparado, como que quiso hablar de su carrera, también como de la búsqueda de la paz. Fue demasiada atención sobre él mismo, decidida por él, digamos. No me pongan la música, voy a seguir hablando. Dale. Acá en Uruguay le diríamos, dale, Adrián. Sí, fue un poco peculiar lo de Brody, pero en general creo que fueron unos buenos Oscars, quizás no los más memorables, pero nos dejaron victorias. Sí, nos dejaron algunas buenas películas, como por ejemplo Anora, que nos gustó mucho. Bueno, pasemos a las recomendaciones de hoy. Arranquemos por una que yo creo que vale la pena ver en cine, ¿no? Sí, buen énfasis. Y si hablábamos de Emilia Pérez como la gran perdedora de la noche en el sentido del musical, este sí que creo que es un musical que vale la pena, al menos en su nivel de entretenimiento y con una propuesta innovadora, sin duda, porque vamos a hablar de Better Man, la historia de Robbie Williams. Ese es el subtítulo aquí en nuestros cines en Latinoamérica, que bueno, como dice justamente, es una biografía musical sobre el músico pop inglés Robbie Williams, no Robin Williams, y ya estamos viendo en las imágenes el gran diferencial de esta película, que propone que la vida de Robbie Williams va a ser contada e interpretada por un personaje que es un mono. Técnicamente es un chimpancé, porque no tiene cola. Pero ¿por qué estamos viendo, por qué esta idea tan rara? Bueno, explica en los primeros minutos, ¿no? Sí. Él dice, no voy a contar mi historia, voy a contar cómo yo me sentía, cómo yo lo viví. Exactamente. La película está narrada por el propio Robbie Williams, por su voz, y él también presta su voz a este macaco. Y lo que ha contado el director Michael Gracie, director también del Gran Showman, es que, bueno, los dos, tanto él como Williams, querían diferenciarse un poco de tantas biografías musicales. Acá hemos hablado, vos has hablado de la de Bob Marley, la de Amy Winehouse. Rocketman, la de Elton John, la de Bohemian Rhapsody. Querían hacer algo diferente y, como vos bien decías, Robbie Williams dice, yo siempre sentí que era un mono, ¿no? Como esa cosa de por la plata o por el show baila el mono. Y el director le dijo, bueno, ¿y por qué no vamos por ahí? Contrataron a la productora Weta, es una productora australiana encargada de los efectos, neozelandesa, encargada de los efectos especiales de El Señor de los Anillos. Y acá debo decir que se ve muy bien este simio. Y acá está la gran pregunta, digamos, ¿distrae o no? Funciona a la perfección. Exacto. Uno realmente siente cómo se sentía él y entras en un verosímil en que, listo, él se percibía así. Bien dicho. Vos entrás. Es verdad, está muy bien trabajado el verosímil. Hay que aclarar que los personajes no lo ven a él como un mono, todo es como una situación normal. Igual es cierto que a veces uno siente que hasta como una empatía, una lástima, se vincula con ese personaje y cada tanto aparecen como unos rayos de lucidez y dices, estoy completamente comprometido con este mono. Pero lo que tiene la película para ofrecer, justamente decíamos en términos musicales, es un gran valor de entretenimiento. Las escenas musicales transmiten muy bien el ritmo. La música de Robbie Williams, recordemos algunos hits, Rock DJ, Angel, son ¿Vos tenés un vínculo con Robbie Williams? Sí, claro, el videoclip de Robbie Williams. Porque la edad que nos separa para mí es clave. Porque no es un referente para mí. Marcó la adolescencia. Claro. Me llamó la atención, leyendo sobre la película, que en Estados Unidos nadie lo conoce. A Robbie Williams yo creo que acá tuvo más éxitos, más hitos. Sí. Y viendo la película en donde... Tuvo mucho éxito Take That, la banda anterior. Acá. Eso, la boy band. Y acá en Uruguay la verdad que sonaron muchas de sus canciones en la radio. La premisa en sí, o más bien la trama, es clásica, ¿no? Es un arco de ascenso, después de caída y luego una redención. Y yo diría que sobre el final de la película caen a unos lugares comunes en cuanto a los problemas del artista, con las drogas, con la exposición. En este caso, con un padre que desconocía esta historia, un padre que también quería ser famoso. Es una línea interesante. Desde el comienzo, ya su infancia es como bastante triste. Y yo no entendí tanto el mono, más por el lado de él sintiéndose como hay mucho sobre ser un nadie. Él tiene una sensación que le decía a su padre, o sos no sé qué, o sos un nadie. Y hay algo de eso, de la frustración que lo lleva a ser artista y a querer ser famoso, que atraviesa la vida de tantos artistas que conocemos. Por ejemplo, la de John Lennon, que fue abandonado por su madre, entonces quiere ser famoso Acá hay un tema de padre ausente, y para mí en eso está la clave de lo que vi de esta película. Sí, hay una buena exploración de los vínculos familiares, de la abuela y demás.
La verdad creo que es una sorpresa esta película y creo que le puede atraer a un gran público, digamos, desde más pequeños hasta más grandes. Es casi como que hasta familiar, incluso lo que son las escenas de los excesos, por ejemplo, aparecen los hermanos Gallagher de Oasis. No están muy bien los actores que los interpretan, hay que decirlo, pero creo que en esa fórmula de musical, de biografía dramática de un músico, todo funciona y el agregado del mono como personaje principal, sorprendentemente, también funciona. Es perfecto, así que la recomendamos. De acá quedan pocas funciones, o las funciones que quedan son muy tardes, así que mi recomendación es vayan a verla. Es muy disfrutable para ver en el cine, así que vaya la recomendación. Y de un mono ficticio nos vamos a otro mono. Así es, pasamos a hablar de El Mono, es el título de esta comedia de terror basada en un cuento, en un cuento de Stephen King, uno de los grandes autores del terror, y que llegó a nuestros cines también. Llegó al principio solo, lo comentamos hace unas semanas, en versiones en español. Por suerte agregaron algunas subtituladas. Y hay que contar que esta es la nueva película de Oz Perkins, director de Longlegs, una digamos, de las películas de terror que hizo ruido el año pasado con Nicolas Cage, y que además tiene un pasado familiar muy curioso porque es hijo de Anthony Perkins, el actor que interpreta a Norman Bates en Psycho. Oz Perkins ahora es como una de estas nuevas voces del terror, y después de haber hecho Longlegs, una película como muy seria en esa exploración de la maldad, ahora nos trae un delirio, básicamente, que es la historia de dos hermanos mellizos que reciben de su padre un regalo, encuentran este juguete que es un mono, como estamos viendo en imágenes, un mono que tiene una batería y que si vos le das cuerda, ese mono va a matar a alguien. Lo que me gusta de esta premisa es que me hizo acordar un poco a esas series como Escalofríos. O a los Gremlins, ¿no? A los Gremlins. Y esa idea, sobre todo, de que no vamos a entender cómo y por qué funciona el mono. Vos le das cuerda y alguien va a morir. Entonces, en ese sentido, está bueno abrazar ese caos que hace la película de lo que propone son muertes sangrientas, pero la verdad que muy graciosas, si se puede decir. Eso te iba a preguntar, porque me han dicho que tiene, como que es comedia, ¿cómo es una comedia? Es una comedia de terror, no da tantos sustos y de hecho, de alguna forma, las muertes creo que se lucen justamente en ese sentido de, bueno, vamos a ver cómo podemos mostrar este baño de sangre de formas creativas. Si te gusta el cine de terror, no tanto por los sustos, sino justamente por cómo usar los efectos prácticos, la película está muy bien, pero debo decir que la segunda mitad no logra convencer justamente en el plano emocional, ¿no? En ese protagonista que estábamos viendo, que es Theo James, un actor que se parece a James Franco, pero no es. Lo vimos hace poco en The White Lotus. Pero justamente el plano emocional de la película no funciona tanto. Si se quieren echar unas risas, ver unas muertes curiosas, el mono está bien. Y para mí, cuando dice Stephen King, ya hay un montón de gente que va al cine. Sí. Así que bueno, ahí tenemos. El mono es uno de los estrenos, se puede ver en cines. Y nos vamos a ir de otro mono, ahora a gatos. Así es, porque vamos a hablar de Flow, la ganadora del Oscar a Mejor Animación. Una película muy curiosa y también recomendable, en este caso, que viene de Letonia. Es el primer Oscar en la historia de Letonia. Y el equipo encargado de esta película se convirtieron en héroes nacionales de este país de Europa del Este. Estaba viendo cuánto era su población, 1.8 millones. O sea, imaginemos apenas un poco más de la mitad de Uruguay. Yo hacía la broma cuando miraba la ceremonia porque había uno que tenía el pelo como Pablo Stoll, decía, mirá, es el Stoll de Letonia. Era uno de los creadores, de los co-creadores de Flow. Es un golazo. Que tiene la gran particularidad que es una película sin diálogo. No piensen en las fábulas de Disney con animales antropomórficos, sino que vamos a ver la historia de un gato, que la verdad tampoco no tiene nombre, es gato, nomás es el gato, así se lo describe, que vive en un mundo que no nos queda tan claro si en algún punto hubo humanos. Hay como muchas preguntas que la película no quiere responder, eso es interesante. Viene una inundación y este gato va a tener que colaborar con otros animales, otras especies, entre ellos un carpincho, que a mí me hizo sentir un poco como Uruguay, un pájaro, también un perro, y van a tener que sobrevivir a un montón de desventuras, inundaciones, algunos conflictos con otros animales. Con una estética muy peculiar por esto, Majo. Por un lado, lo que estamos viendo, la animación del agua, de los entornos, se ve muy detallada, pero la verdad que cuando la estás viendo en el cine, los animales tienen como un diseño que no parece acabado, casi que hasta pixelado,
que te hace dudar un poco, decir, la proyección está bien, pero no, es una búsqueda justamente de salirse un poco... más artesanal. Exacto, salirse de lo tradicional, salirse de ese hiperrealismo que Disney viene ahora trabajando con, por ejemplo, las últimas del Rey León. Y apuesta entonces por una película muy climática, con mucha música, con pregunta. mucha acción. Sí, decime. ¿Cómo funciona esto de que no haya un diálogo? Bueno, funciona muy bien a nivel subtítulos porque no necesita nadie subtítulos. No hay subtítulos Es genial eso. y funciona en base a la acción de lo que sucede y a los gestos que hacen los animales. Por un lado, yo debo decir que por momentos me convencía de esa emoción y sobre todo los comportamientos animales. Por otro, a veces como que de repente se vuelven hiperinteligentes y hacen cosas que para mí no correspondían con la premisa inicial. Es un poco más de parejo en ese sentido, pero debo decir que hacía mucho no me pasaba de ir a una función con tantos niños en la sala. ¿Y para qué edad decís que es? Para todas las edades, quizás los más chiquitos puedan asustarse con algunas escenas más turbulentas y demás, pero es una película completamente universal. Y bueno, la verdad que en esa función los niños hablan un montón en la película, pero es muy interesante escuchar justamente esas reacciones y los sentí muy comprometidos con la historia de Flow y con la historia de este gato y sus animales y con este mensaje de colaboremos entre nosotros ante la adversidad. Claro, yo había leído que era como una carta de amor a los gatos. Así es. Bueno, sí, a los gatos y a otras especies el carpincho se robó mi corazón. Y un dato curioso es que para utilizar los... fuera un canal argentino. Claro. Abajo diría el carpincho se robó mi corazón. Un dato curioso es que para emular los sonidos del carpincho parece que no quedan muy bien, entonces utilizan de caballo. El carpincho habla como un caballo. Raro, pero invito a que vean Flow para descubrirlo. Que además está buenísimo a nivel de recursos porque no necesitan traducción de ningún tipo, ni doblajes. Le pusieron Flow y así anda por todo el mundo. Está en las salas de cine. Y ahora nos vamos a una plataforma porque se estrenó una tercera temporada de una serie que la primera nos gustó mucho acá. Sí. La segunda a mí más o menos la abandoné, pero como son distintas, agarré la tercera directamente. Así y la es. arranqué. Está bien y se puede hacer eso porque estamos hablando de The White Lotus, quizás uno de los últimos fenómenos de HBO, una serie que se puede ver en la señal HBO y también en Max. ¿Qué nos cuenta? Bueno, es una serie que hasta la temporada, incluso varios críticos coinciden que se demora. Creo que el creador Mike White dijo, bueno, ya tengo su atención, voy a tomarme mi tiempo, pero ya los personajes están empezando a cruzarse y, que no lo dijimos, todas las temporadas de White Lotus arrancan con una muerte. Sí. Alguien ha muerto y vamos a descubrir a ir hacia atrás, también es una cosa bastante clásica. La primera funcionaba divinamente, porque veías una muerte que además es una comedia. Creo que la primera tenía más tono de comedia, al menos que esta. Veías la muerte y después pasabas todo el resto de los capítulos tratando de ver quién era que se moría. Y eso también es bastante infalible. Y el crecimiento de la serie también atrae a nuevas caras más conocidas. Tenemos a Parker Posey, Jason Isaacs. El hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, hace de un papel de un niño rico que lo querés matar. ¿Él es el hijo de Es el hijo de Arnold Schwarzenegger. Y ahora que te lo sabés, fíjate, hay ahí unos rasgos. Hace como del cheto más cheto, que es insoportable, pero es una muy buena actuación. Tenemos una familia que no se soporta entre ellos, tenemos una pareja entre una persona mayor y alguien más joven. Los ingredientes están, yo creo que la serie va a empezar a mejorar un poco, pero como vos decías, si quieren entrar con la tercera temporada, no hay problema. Hay algunos puntos, personajes... Yo dejé la segunda por la mitad y arranqué con la tercera, que incluso a nivel de paisaje me gustaba más. Bueno, para mí a veces abusa un poco de mostrar esos paisajes, como que se llena el aire con... El camalote y los monos están muy bien, porque están en Tailandia y el mono está empezando a jugar el miedo que te dan los monos que están ahí, que me parece que es mono con escopeta universal. puede pasar y tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Por eso, más allá de algunas salvedades, creo que la serie sigue funcionando y sin duda es uno de los últimos grandes fenómenos de HBO. Muy bien, sí es cierto. Yo voy por el segundo capítulo y como que en un momento dije, bueno, vamos. Es un mal de las series que a veces se están tomando demasiado tiempo en cosas que se podrían contar menos y conflictos que no cambian entre un episodio a otro, pero bueno. Pero yo que no vi muchas series, no veo muchas series, ustedes lo saben, si miran este programa, la primera, y si no la vieron, vamos directamente a la recomendación de la primera, que tiene una comedia, un personaje de un conserje del hotel que se roba toda la serie y que además tiene 6 episodios nomás, la primera temporada, la segunda son 7 y esta creo que van a ser entre 8 y 9. Muy bien. Bueno, y para terminar, hay una función de cine musical y me la guardé para comentarla un poquito contigo, porque tiene que ver con Hans Zimmer, con este alemán compositor de bandas sonoras para películas, del que yo creo que no se ha hablado tanto, por lo menos en Uruguay, como tenemos a
John Williams, pero no tanto a él, que es el compositor de bandas sonoras de Duna, de Gladiador, de Interestelar, del Rey León, por ejemplo. Sí, de Batman, también las Batman de Christopher Nolan. Es de alguna forma el responsable de que muchos de esos trailers escuchen ese wow, que de alguna forma coparon ese tipo de comunicación. Él además es un músico muy reconocido y hace shows, hace conciertos donde toca esas bandas sonoras. Exacto, y a eso vamos. Se va a estrenar, va a haber funciones especiales en Movie, en Uruguay, en la sala de cine, de una película filmada en el estadio de Dubái, de las bandas sonoras de estas películas que nombramos, con la música en vivo, con él como director, y también la película que se va a ver en Movie mecha los testimonios de algunos protagonistas de esta película, como Timothée Chalamet, como Zendaya, como Denis Villeneuve, el director de Duna. ¿Cómo vuelve Duna a este programa cada tanto? Con lo que odio Duna, vuelve, bueno, pero está muy bien. Y aparte la música, el sonido es muy importante en Duna. Pero está Johnny Marr, el guitarrista de los Smiths, o Pharrell Williams, todo en esta película. Veamos un adelanto y ahora les comentamos más. Proper Zimmer madness. Well, would you want it any other way? What a joy it is to play for you. You know that thing when you go to the cinema and the lights go down and then magic happens. Esta película entonces que veíamos sobre este concierto en Dubái se llama Hans Zimmer y amigos, como and Friends, Diamantes en el Desierto. Hay unas funciones especiales en Movie. Entran a movie.com.uy y pueden ya comprar su entrada para estas funciones especiales. Y con esta especial de música te despedimos hoy. Bueno, ha sido un gusto, un programa mucho simio, mucho mono, pero sobre todo, como decíamos, se terminaron los Oscars y ahora es hora de explorar otro tipo de cine. Sí, los invito igual antes de soltar estos Oscars, porque además nos vamos a quedar en cine independiente. En el próximo bloque vamos a hacer un especial de Anora. Vos viste Tangerine, ¿no? Sí. Que es una proeza. Vamos a ver al final una escena de una de las películas que hicieron saltar a la fama al director de Anora, filmada con 3 celulares. Sí, logra una tensión espectacular. Para mí es una de las mejores películas de su tiempo, decíamos antes de entrar. Adelantada quizás en un montón de cosas, pero... de hace 10 años. Eso, pero sin duda, ahora que John Baker ganó tantos Oscars y su nombre estaba más puesto en el mapa, lo habíamos conocido también con The Florida Project. Sí. Es un director que vale mucho la pena explorar y creo que vos nos vas a contar también justamente cómo explora los márgenes de esa sociedad estadounidense. Muy bien, vamos a ver algunos detrás de escena para conocerlo un poquito más a John Baker, que es nuestro nuevo amigo también, sí, ¿no? De acá, de Corre Cámara. Pablo Starico, muchísimas gracias. Gracias a ti, Majorges. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con Corre Cámara. Del Corre Cámara del día de hoy y lo prometido, vamos a hacer un especial de Anora, esta película de cine independiente, la más barata de todas las que estaban en los Oscars, que ganó a Mejor Película y un montón de premios más, por suerte también el guión, porque el guión está muy bien, y ganó su director John Baker. Y lo que vamos a arrancar compartiendo, por si se perdieron la ceremonia, es el discurso de cuando ganó a Mejor Director. Es una parte del discurso en la que habla de las salas de cine, una defensa de las salas de cine que creo que si estás mirando este programa y te gusta el cine, es imposible no estar de acuerdo con John Baker. Míralo. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Watching a film in the theater with an audience is an experience. We can laugh together, cry together, scream and fright together, perhaps sit in devastated silence together. And in a time in which the world can feel very divided, this is more important than ever. It's a communal experience you simply don't get at home. And right now, the theater-going experience is under threat. Movie theaters, especially independently owned theaters, are struggling, and it's up to us to support them. If we don't reverse this trend, we'll be losing a vital part of our culture. This is my battle cry. Filmmakers, keep making films for the big screen. I know I will.
Parents, introduce your children to feature films in movie theaters, and you'll be molding the next generation of movie lovers and filmmakers. And for all of us, when we can, please watch movies in the theater, and let's keep the great tradition of the movie-going experience alive and well. And one last thing, my mother introduced me to cinema at 5 years old. Today is also her birthday. Happy birthday, Mom. I love you. Thank you for everything. And this is for you. Imposible no compartir esto de los directores que sigan haciendo películas para el cine. Y me gusta el detalle de lleven a los niños al cine. Es una conversación que he escuchado últimamente de niños que no les interesa para nada y de otros niños que empezaron a ir al cine. Y obviamente el amor de muchos de nosotros por el cine, no solamente por verlo, porque también nos enamoramos viendo los VHS, pero hay algo ahí con la sala de cine que tiene su magia. Ahí arrancamos por el discurso, si no lo conocían, ese es John Baker, el director de Anora, la gran ganadora a Mejor Película. Vamos a compartir una parte de unos detrás de escena con entrevistas a Mikey Madison, la actriz que fue elegida Mejor Actriz por la Academia, que hoy decíamos que era la revelación de la noche. Cuenta todo lo que hizo, miren, todo lo que hizo para interpretar a esta trabajadora sexual, y después al director que habla de qué le enseñó y cómo fue esto de elegir a esta actriz. Míralo. I didn't want any stone to be left unturned. I wanted to know this character like inside and out completely. Well, this is the beautiful Annie. So I did months of dance training. I went to live in Brighton Beach. I wanted to get a sense of the community. And then also I wanted to visit clubs. It was sort of just about learning the etiquette, what the dancers go through. And so I watched the girls and talked to consultants as well. You know, tried out the accent a little bit. Once you give me health insurance, workers' comp, and a fucking 401k, then you can tell me when I work and not work. I bought a couple pieces of the costume for my character, made Pinterest boards for how I wanted her to look, and I read memoirs. To get into character, I've never quite done this amount of preparation before. The credit that I'm most proud of on Anora is Casting By. Game over for you, that's it. This ensemble cast, they shine, and everybody really held their own and brought so much to the table. There are actors that are just giving these incredible performances. Your Honor, clearly, my husband is intoxicated right now. He's Your Honor, objection. She shouldn't be talking, sir. I am intoxicated. And specifically, you know, with Mikey as the lead, not only did she meet, but she exceeded all expectations. It was just a really great collaboration. One that actually I think has changed the way that I'm approaching my directing with actors in the future. I don't know. They say you're just born that way. Hay muchos materiales, incluso que entrevistan a los rusos, protagonistas de la película, que son tan buenos. En algunos dicen que los dos que coprotagonizan dicen que no tenían ni idea quién era este director. Incluso que uno de ellos le pidió al director, ¿me dejás ver tus películas anteriores? Y dice que otro director le hubiera dicho, bueno, chao, pedíle a mi secretaria, y él mismo le mandó los links de las películas para que los viera. Ahí tenemos como la escala en la que trabaja este director. Otra cosa que dijeron y que está muy presente en Anora, en esta película, es el humor. Y en la conferencia de prensa, después de ver la película en Cannes, el propio director dijo que si no hay como un balance con el humor, a él le parece que las historias no son reales, que en la vida real cualquier historia tiene un poquito de humor y que si no, él no lo siente real, y eso se ve muy plasmado porque esta película podría ser un dramón y es una comedia, Anora. Y vamos a compartir un material en el que vemos cómo filma él, porque recordemos que él es el productor de las películas, el que las escribe, co-guionista, dirige y después es montajista. De hecho, ganó el premio a Mejor Montaje en los Oscars. Hizo el chiste de que él salvaba la película en la sala de edición, digamos, cuando en realidad el director es el mismo. Así que vamos a ver cómo es que filma las distintas películas por las que pasó en este material. BC Mark? First question. Okay. It seems like Anora is the culmination of everything you built in over 25 years of filmmaking. Would you say that's an accurate way to see it?
So I guess that you could say that. Sean Baker is really a great filmmaker. He mixes reality with fiction in a very beautiful way. I mean, I don't know if it's appropriate to say, but like he's definitely my favorite filmmaker I've ever worked with. There were 3 eye hooks. You can see from the production of this movie, we're not making a ton of money. So I had to sell off one of the iPhones to pay rent, okay? I come from the independent film world. Lots of us wear many hats in this world. So I'm a writer, director, editor. I have a stiff neck. I'm one of the producers. Looking back at Takeout, I had to shoot clandestinely. I had to shoot in a business that we couldn't shut down. Only 2 crew members. I mean, we were the entire crew. I think the biggest challenge is simply sticking with it. You know, for so many years, if you're an independent filmmaker, you're barely paying rent. Before your work gets recognized, you're the only one who's going to believe in your work. I saw her from about maybe 35 feet away, and she just drew me in. The challenge was really just getting through these years, learning how to still stay in the industry, by taking editing jobs, by shooting corporate videos, by doing whatever I can do to keep fresh. And then you're suddenly at a place where, you know, the struggles of those earlier films that may not have gotten attention, suddenly are getting attention, and then you can sleep that night. That's the goal, to be able to sleep that night. A particular film that captured our hearts, let us laugh, and then broke our hearts and never lost sight of the truth. This is honestly not just a dream come true, but is the dream come true. Like, this was it. This was the goal that I had in mind for 30 years. The Palme d'Or goes to Anora. It's almost a celebration of all the films that I love. This film would not have been this film without my entire career. Long live cinema. Ahí veíamos al final imágenes de cuando ganó el premio La Palma de Oro en Cannes y ahora ganó el Oscar, o sea que imagínense si no será el sueño hecho realidad, como dice él, que además esta película costó $6 millones, que para el presupuesto que se maneja en cines a esa escala es muy poco, y estaba bueno eso que cuenta de que llegó a filmar en condiciones como no poder cerrar un local en el que estaban filmando y tener que interactuar con la gente ahí. Vamos a repasar una de las películas con las que él salió a la fama, pero vamos a detenernos primero en la que más popular fue en Uruguay, creo, la que llegó más lejos, de hecho se puede ver actualmente en Max, que se llama The Florida Project, una película de la que hemos hablado acá en Correcámara, que se detiene en este hotel en el Orlando, que siempre vemos en las películas, pero con la particularidad de poner el foco en estos niños muy adorables, que no pueden entrar a los parques de Disney, que viven permanentemente en estos hoteles, no son turistas, son hijos de madres solteras, y ahí es donde está lo que siempre le interesa a este director, que es como la vulnerabilidad de los personajes, la vulnerabilidad de estas mujeres. Tienen una vida de aventuras buenísima detrás de esos niños, detrás de estas madres muy jóvenes que tienen una vida poco idílica, y además detrás hay algo bastante jodido, y sin embargo es una película que tiene comedia, como decíamos recién, y que la pueden ver tanto en Max como en Filmin. Esta película creo que fue de las más populares, muy adorables, pasó por los cines uruguayos, pero como que para mucha gente fue la que dijo, a ver quién es Sean Baker, y ahora cuando se estrenó Anora era la nueva del mismo director de The Florida Project, que además estamos viendo a Willem Dafoe ahí, Dafoe, que es el conserje del hotel, y por un rato estás metido en esa vida de esos niños que es fantástica. Así que ya saben, por si no la vieron, The Florida Project, que a mí me gustó incluso más que Anora, esta que ganó ahora el Oscar, se puede ver en Max y en Filmin. Y en este repaso que estamos haciendo por su carrera nos vamos a ir un poco más atrás
a Tangerine. Se llama Tangerine o Tangerina por la luz que hay en Los Ángeles, y van a ver ahora la fotografía que tiene. Es la historia de dos mujeres transgénero que son prostitutas en lo más profundo de Los Ángeles, la parte de Los Ángeles que menos se ve habitualmente en las películas de Hollywood, y que se entera una de ellas que el novio, que es un proxeneta, la engaña. Vamos a ver una escena de esta película, pero les quiero contar antes que esta película llamó la atención en su momento, se vio en Cinemateca acá, hace 10 años se estrenó, increíblemente sigue siendo muy vanguardista, llamó la atención porque estaba filmada con 3 celulares iPhone 5 y con muy pocos recursos, y esa era la primera carta de presentación, era bueno, este es un director independiente que está haciendo algo muy bueno con muy poquitos recursos, y como van a ver ahora, una película de hace 10 años es así de vigente, mirá. De esta película de Tangerine, esta película de 2015, que era la que hizo saltar a la fama el nombre de John Baker, el mismo director que ahora acaba de arrasar en los Oscars. Y así, con esa premisa de una de estas mujeres que sale de la cárcel y descubre que su novio, el proxeneta, la engañó con otra de sus prostitutas, así arranca una trama que te lleva y te va metiendo en lo más sórdido de Los Ángeles, que recuerda a algunos de los grandes directores. De hecho, le agradeció a Tarantino cuando subió al escenario. Fue Tarantino el que le entregó el premio a Mejor Director. Viendo una película de Tarantino, viendo Érase una vez en América, descubrió a Mikey Madison, que finalmente ganó a Mejor Actriz. Le dijo a Tarantino: si no hubiera sido por vos y por esa película, esta película Nora no existiría. Así arranca esta película que te lleva y te va metiendo, y tiene una tensión espectacular y es una revelación para muchos. No se puede ver en plataformas por lo que estuve buscando. Sí se puede encontrar como en el mercado más ilegal, pero en las plataformas todavía no está. La noticia es que a Nora, la ganadora del Oscar, ya se puede ver en Filmin. Para los que tienen esta plataforma o pueden hacerse esta prueba gratis de unos pocos días, pueden ver esta película, y si no, la van a ver al cine. Así que esta última era Tangerine, la película de 2015. Así termina este Corre Cámara del día de hoy. No me digan que no tienen un nuevo mejor amigo en este director, en John Baker. Nos vamos a encontrar con más cine y series el próximo sábado, y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.